Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Mujeres Magicósmicas, podcast dedicado a las mujeres en la historia de México. Nosotras somos Itzel Molina y Lilian Saiz, estudiantas de la licenciatura en Historia, y en esta ocasión les traemos un nuevo capítulo sobre una mujer muy importante para la historia del país. Hoy en día es más normal ver a mujeres médicas en nuestro país, estudiantes en medicina, porque son diferentes tiempos a lo que eran finales del siglo XIX, principios del XX, que es la temporalidad de la mujer de la que vamos a hablar hoy. En esas épocas era un hecho prácticamente imposible o muy difícil de lograr que una mujer estudiara medicina. Debido a condiciones socioculturales, políticas, y esto limitaba mucho a mujeres que quisieran estudiar. Sin embargo, aquí es donde se presenta Matilde Petra Montoya Lafragua, quien en contra de todos estos cánones, todos estos estándares que estaban impuestos sobre que la mujer no podía ser médica, ella dijo: yo sí puedo, y hoy se le conoce como la primera médica de México. Matilde Montoya nació un 14 de marzo de 1859. Desde muy pequeña su madre la educaba desde casa y fue a los 11 años que terminó su educación básica, por lo que en 1870 ingresa a la Escuela de Parteras y Obstetras. Pero un año después se ve obligada a abandonarla debido a que su padre fallece. Es entonces cuando en 1871 se va a Morelos y ahí mismo ejerce obstetricia, después de que dos médicos la hayan examinado y la declararan apta para pues ejercer obstetricia, valga la redundancia. Además, en 1872 regresa a estudiar a esta escuela en la que había abandonado. Después de haberse recibido como partera, se fue a Puebla en 1875 y durante su estadía allí ejerció obstetricia, donde y también trataba enfermedades de señoras, porque también estudió sobre eso, que se le llamaba enfermedades de señoras, y pues sí. Además, en Puebla las mujeres la preferían ir con ella que con los médicos hombres, porque ella las trataba mejor, y muchas veces los médicos hombres se ponían agresivos o eran muy rudos, muy toscos en la manera en que trataban a las pacientes que iban embarazadas y pues así. Incluso las hacían que dieran a luz en una posición que era muy cómoda para el ginecólogo, pero para la mujer que estaba dando a luz no era nada cómoda, que era tiene un nombre científico, pero básicamente es que la embarazada que está dando a luz tiene que estar completamente acostada horizontalmente, y eso causa que el parto no sea pues nada cómodo ni fácil para la mujer que está teniendo a su bebé. Entonces es por eso que muchas mujeres preferían ir con ella, y entonces fue cuando sale la envidia de varios médicos. Algunos se sintieron amenazados y persiguieron a Matilde con la ayuda del diario que se llamaba El Amigo de la Verdad, periódico religioso y social dedicado a la instrucción del pueblo. Es entonces cuando Matilde decide irse a Veracruz. Se va a Veracruz, pero después de un tiempo regresa a Puebla en 1880. Y ya una vez que regresa a Puebla, decide, no, espera, es en Veracruz donde decide estudiar medicina, y cuando regresa a Puebla se inscribe en la escuela de medicina. Una vez ahí, regresaron los ataques por parte de algunos sectores de la sociedad que la tachaban de una mujer peligrosa e impúdica.
Sí. Sí. Confirmó. Entonces, estos ataques le hicieron regresar a México con su mamá. Pero una vez ahí, pues no se da por vencida y decide inscribirse en la Escuela Nacional de Medicina. Esto cuando tenía 24 años. Y salieron varias publicaciones que expresaban su apoyo, pero aún así había personas que decían que era una mujer perversa que quería estudiar medicina para ver cadáveres de hombres desnudos. Respecto a esto de los cadáveres, también es importante mencionar que en su estadía en esta escuela, el médico Francisco Montes de Oca puso a su disposición todos los días un cadáver y los instrumentos para que Matilde pudiera practicar sus operaciones y sus estudios anatómicos a solas. Además, durante sus clases de anatomía que impartía el doctor Ortega, Francisco Ortega, ella tratando de amortiguar el escándalo que representaba que ella estuviera presente durante una disección, pedía que los cadáveres se cubrieran cuando ella iba a clase. Sin embargo, por la naturaleza del estudio, había veces en los que esto no era posible y si el cadáver iba a estar descubierto, sus compañeros le avisaban y Matilde esperaba que ellos se retiraran y entonces se encerraba sola en el anfiteatro a hacer sus disecciones. Ya en la escuela había personas que la apoyaban y otras que no. Quienes la apoyaban se nombraban los Montoyos. Y otros a los que no les agradaba la idea y realizaban protestas en contra de su estancia en la escuela. Entonces, en una ocasión, un grupo de estudiantes y maestros solicitaron revisar el expediente porque ellos decían que sus materias de bachiller fueron cursadas en escuelas particulares y entonces la dieron de baja. Sobre esto de sus materias, la Escuela Nacional Preparatoria no fue fácil para ella pedir recursar esas materias, porque si bien no existía una disposición legal que les prohibiese a las mujeres inscribirse en esta preparatoria nacional, se le negó el permiso de asistir a clases ahí, entonces le prometieron que después arreglarían estudios preparatorios específicos para señoritas. Eso también fue uno de los impedimentos que tuvo ella a la hora de revalidar sus materias. Y podemos también encontrar también que en 1884 muchos aseguraron que fue de una forma injusta, que el profesor Francisco Rivas le reprobó a propósito el examen de raíces griegas porque le hizo preguntas y tuvo omisiones indebidas. Mencionaron algunos que antes del examen él ya se había propuesto reprobarla, entonces hubo un escándalo. Varios periódicos publicaron esta noticia con este encabezado de escándalo en la preparatoria. Entonces, Matilde en 1885 solicitó al secretario de Instrucción Pública que la dejara presentar los exámenes de la preparatoria de ese año cuando hubiera concluido los de medicina. Y entonces solicitó cursar las materias no revalidadas en la escuela de San Ildefonso, pero rechazaron el ingreso porque en el reglamento señalaba que eran alumnos y no alumnas, y pues ya no se pudo. Entonces le escribió una carta al presidente de la República, Porfirio Díaz, quien le dijo al secretario de Ilustración Pública y Justicia que le sugiriera al director de San Ildefonso darle facilidades a Matilde, y pues no le quedó de otra más que aceptar. Una vez que terminó sus estudios
y terminó de preparar su tesis, ella solicitó presentar su examen profesional, pero una vez más se le negó porque se trataba de una alumna y no de un alumno. Entonces volvió a mandar otra carta a Díaz y le envió una solicitud a la Cámara de Diputados para que actualizaran los estatutos de la escuela y así pudieran graduarse mujeres médicas, y así emite un decreto para que Matilde pudiera presentar su examen el 24 de agosto de 1887. Aprobó con unanimidad su examen teórico, pues respondió a todas las preguntas correctas. Al siguiente día se trataba de su examen práctico, en donde tuvo que diagnosticar a varios pacientes y al final la parte final de su examen consistía en una autopsia, la cual realizó muy bien y así aprobó. Pero por toda la presión del momento, cuando le dijeron que había aprobado su examen, ella se desmayó y ya después fue auxiliada por los médicos y varias mujeres de las que estaban presentes le dedicaron poemas. Una de ellas es Francisca Carlota Cuellar, que dice: los hombres progresistas han de aplaudirte, las mujeres no cesan de bendecirte, pues por tu ejemplo entran ya de las ciencias al sacro templo, a ese templo que estuvo siempre cerrado, a nuestro sexo débil y esclavizado. También Dolores Correa, que era directora del periódico feminista La Mujer Mexicana, escribió sobre ella y dice así: vivir para el amor y el sentimiento, consagrarse al hogar, a la ternura, sacrificar talento y hermosura en aras del hogar es el talento, de buscarse la gloria sin tormento, de brindar el placer sin amargura, es llenar su misión sublime pura, en su atmósfera propia, en su elemento. Pero sensible, débil y cautiva, con tu siglo, con tu alma y con la ciencia, luchar venciendo, cual venciste altiva, es cambiar por ti misma tu existencia, de suave, perfumada y sensitiva, en astro de brillante refulgencia. Ay, están muy bonitos. La neta sí. También, aparte de esos poemas que le escribieron mujeres, pues hombres también tenían su opinión. Y algunos opinaban que ninguna mujer ilustrada podría ser una buena esposa y una tierna madre, que porque quien se dedicara a la medicina tenía que renunciar a los sentimientos, la dulzura, la timidez y el recato. Entonces no era compatible la medicina con pues lo que es lo que se consideraba una buena mujer de esos tiempos. Sí. También había hombres que la apoyaban. Bueno, vuelvo a empezar mejor. Puta madre, me odio. También había hombres. Esto sí nos da para los bloopers, perdón. También había algunos hombres que la apoyaban, y ejemplo de eso tenemos a un admirador secreto, bueno, un admirador apasionado aunque incógnito, que se firmaba como un 0 a la izquierda, que escribió para alabar la abnegación y la perseverancia y el talento de la primera mujer mexicana que se había convertido en médica. Y pues sí, aparte también tenemos a sus maestros, que en algún momento dijeron, uno de sus maestros, no recuerdo bien ahorita quién, también dijo que uno de sus grandes honores en la ejerción de su profesión fue haber tenido a la primera mujer médica entre sus estudiantes. Bueno, y pues sí, entonces Matilde también tuvo apoyo de hombres, algunos, y de varias mujeres. Sí.
También sobre su tesis, que ella la hizo sobre técnicas de laboratorio en las investigaciones clínicas y ella abordó el tema de la bacteriología, que era poco conocido en esa época, y ella desarrolla ese tema para poder titularse, y pues sí, con eso pudo aspirar a su título de médica. Y sin embargo, quien más la había impulsado para ser quien ella llegó a ser fue su madre, Soledad Lafragua, que fue a quien ella dedicó su tesis, ya que su madre le había inculcado desde pequeña este deseo por querer ser la primera mujer que fuera médica aquí en México. Ya después de graduarse, tuvo 2 consultorios. Uno estaba en Mixcoac y otro en Santa María la Ribera. Ahí se dedicaba a atender a todo tipo de pacientes que llegaban y les cobraba según sus posibilidades. También participó en el Ateneo Mexicano de Mujeres y con las hijas de Anáhuac, porque las asociaciones o academias médicas aún eran reservadas para los hombres. Bueno, también ella participó en la segunda conferencia panamericana de mujeres, que se celebró en Ciudad de México del 20 al 30 de mayo de 1923. En esta conferencia ella tuvo una participación distinguida junto con Columba Rivero, y ellas pues participaron en que los periódicos como Excelsior calificaron esta reunión como un peligroso foco de inmoralidad. Esto debido a las temáticas que estaban discutiendo en estas conferencias, que entre ellos estaban el amor libre, la abolición del matrimonio y la restricción de la natalidad, aunque este tipo de propuestas no fueron aceptadas por la mayoría en el Congreso, pues sí, debido al todavía el gran tabú que significaba todo este tipo de temáticas. Y sin embargo también debatieron sobre la abolición de la pena de muerte, el desarme universal y el combate a la trata de blancas. También, a pesar de toda esta lucha contra prejuicios sociales, posiciones sexistas y cánones establecidos, Matilde nunca buscó atraer demasiada atención para sí misma. Sin embargo, también fundó una asociación que les va a mencionar mi compañera. Esa soy yo. En 1925, junto con la doctora Aurora Uribe, fundó la Asociación de Médicas Mexicanas. También es importante mencionar que nunca se casó, pero adoptó a 4 hijos. Uno sobrevivió en Puebla y había otra que mandó a Alemania, que se llama Esperanza. La envió para que se preparara como concertista, pero ahí durante la Segunda Guerra Mundial fue retenida en un campo de concentración y no se tienen más datos de ella a partir de ahí. Y también ella atendió pacientes hasta los 73 años, que fue cuando se retiró de su profesión en particular, porque por su estado de salud estaba enferma. Entonces, en agosto de 1937, diversos grupos de mujeres intelectuales, como esta Asociación de Médicas Mexicanas, que ella fue primera fundadora junto con otras,
la Asociación de Universitarias Mexicanas, el Ateneo de Mujeres y otras agrupaciones científicas celebraron en la sala Manuel M. Ponce del Palacio Nacional de Bellas Artes su jubileo profesional, o sea, los 50 años que ella cumplió ejerciendo su profesión. Fue su último reconocimiento debido a que 5 meses más tarde, en enero de 1938, a las 4:50, fallece a los 79 años y su hija adoptiva Esperanza no estuvo presente debido a que fue en esas fechas en que estaba de gira en Europa y fue cuando fue presa en un campo de concentración alemán. Y entonces también pues para cuando fue su muerte, la Academia Nacional de Medicina le dedicó unas líneas a la distinguida profesionista, a quien cupo la honra de ser la primera mujer que obtuvo el título de médico cirujano. Y eso sería todo, pero también me gustaría mencionar que la medalla Matilde P. Montoya para médicas distinguidas en la profesión fue creada por la Federación de Asociaciones de Médicas Mexicanas en 1979. Pues ya, sería eso todo. Iba a decir algo más, pero se me fue. Entonces, eso ya es todo. Gracias por llegar hasta aquí, si es que lo hicieron. Sí, bien. Y pues sí, ya saben, like, comentarios, sugerencias. Sí, se nos pasaron varios puntos, pero también pues dejamos la bibliografía en la página. Entonces, cualquier duda pueden consultar porque vamos a poner las referencias de donde tomamos nosotras la información para presentar aquí en este podcast sobre Matilde Montoya. Entonces, pues sí, eso es todo. No olviden dar like, comentar, suscribirse, activar la campanita, porque según nosotros vamos a estar subiendo lunes y viernes. Entonces, por ahora esos son nuestros días tentativos a subir videos. Así pero que no nos hagan mucho caso. Sí. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Y hasta luego. Gracias. Adiós.